La posición de la iglesia es multiplicarse. Multiplicar lo bueno para que lo malo cese. Nuestra postura es amar para que el odio cese. Nuestra postura es ser coherentes, ser de un solo parecer para que la corrupción termine. Esa es nuestra postura. Mucha gente cree que haciendo lo malo o haciendo lo que quiere puede gozar de libertad. Se es libre cuando uno sabe elegir la verdad, hacer lo correcto, porque eso trae más libertad a tu vida. Pero cuando uno elige el pecado, cuando uno elige equivocarse, te esclavizas más. Piensan que es libertad porque hicieron lo que quisieron, pero están atados. El pecado trae ataduras. Y el Señor me habló. También hay temor para ser verdaderamente libres. Y el tema de la prédica se llama el miedo a la libertad. Y yo les contaba de mis testimonios, que yo le tenía miedo a la oscuridad. Pero sabes, en ese momento yo tenía dos opciones. Una, quedarme acostada, ¿verdad? Ahí, muerta de miedo y no dormir, paralizada. O tenía la opción de levantarme e ir a prender la luz y vencer ese temor. Ok, quiero que lea conmigo 2 Timoteo 1, del 7 al 9. ¿Por qué me levantaba? Porque tenía que hacerlo para encender la luz. Y sabes, el tener que hacer algo conlleva a una responsabilidad. El tener que hacer algo conlleva a una acción. La responsabilidad de hacer algo, la responsabilidad de accionar, la responsabilidad de levantarme y acabar con ese terror. Por lo cual le dice el apóstol, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes? Cuando le dice el apóstol enseguida, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. No se lo está diciendo como una frase hermosa. Es muy fácil decir, pero no es fácil hacer. Y aquí el apóstol Pablo no está instando a Timoteo a que diga algo. Lo está instando, lo está motivando a que haga algo. Le está motivando a que haga algo. Muchos de nosotros y muchos de los que se paran en plataformas son lindos y poderosos motivadores. Pero están vacíos. Están huecos porque no hacen. Dios nos llama a nosotros a no hacer lindos motivadores. Los pastores no somos lindos motivadores. Los pastores que se paran en una plataforma tienen que tener un testimonio detrás. Tienen que predicar con el ejemplo. Se trata de hacer, no de decir. Por eso no hay gente más poderosa en el mundo después de Dios que los siervos de Dios. Así debería ser. Y entonces le dice el apóstol, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué me levantaba a prender la luz? Porque tenía que tener dominio propio de ese miedo. Y tenía que vencerlo y para eso tenía yo la responsabilidad de pararme y encender la luz. Por tanto, no te avergüences de darles testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo que no tema, que no tenga temor de dar testimonio del Señor Jesús, pero también de él que estaba como preso. Y le dice, no temas, participa de estas aflicciones. Es fácil decir, pero hacerlo. Timoteo estaba acobardado. Timoteo tenía temor. Era un siervo de Dios, pero tenía temor. ¿Por qué? No era en vano ese temor. Estaba preso Pablo y mataban a los cristianos. Y le dice, te aconsejo, no tengas temor. Dios no te ha dado ese espíritu.
sino te ha dado un espíritu, un poder para hacer lo que debes de hacer, para hacer lo correcto. Con amor significa con verdad, sin corrompernos y con dominio propio. Porque Él nos salvó y nos llamó, le dice Pablo, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Atreverse a luchar, atreverse a sobreponerse al miedo no es fácil. Ser libre es tener la capacidad de tomar las decisiones correctas. No es solamente la capacidad de tomar decisiones correctas, no es tenerla. Es tenerla. Es nosotros ser señores de nosotros mismos para tomar las decisiones correctas. Ser libre es decidir bien. Tener la capacidad de decidir bien. Esa libertad me va a permitir tomar las decisiones correctas. Pero quiero que sepas algo, que cada decisión que tú tomes va a traer consecuencias positivas si tomaste decisiones buenas, o consecuencias dolorosas porque tomaste las decisiones contrarias. En realidad, todos queremos ser libres en esta vida, pero sin aceptar las responsabilidades que esto conlleva. Todos en este mundo queremos ser libres, pero no queremos aceptar la responsabilidad que esto conlleva. Por eso la gente hace lo que quiere, porque piensa que eso es libertad, pero no se hace responsable de las consecuencias que esto conlleva. Por eso destruyen, por eso te escondes. Y Jesús dijo en Juan 8:31 al 38, ¿qué dijo mi Señor Jesús? Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Diga conmigo: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Si quieres ser libre en verdad, tienes que conocer la verdad. ¿Y la verdad qué es? Él dijo: yo soy la verdad. ¿Y qué si estoy frente a una persona que no cree en Jesús? Que no cree que Dios es la verdad. ¿Cómo lo convenzo? La gente se confunde cuando dice: es que esta ciudad está llena de maldad, y piensan que la maldad es una cosa. La maldad no es una cosa, la maldad es alguien. La maldad en sí no puede actuar si no se posa sobre alguien. Para que la maldad esté activa, tiene que activarse en el ser humano. Igualmente la bondad. Ocupamos paz para México. La paz no es algo, la paz es alguien. Tenemos que construir paz, sí, pero no a través de decirlo, a través de nuestras acciones, a través de nuestros actos. La guerra puede empezar en una opinión. La guerra puede empezar en tu casa con una mala opinión hacia tu esposo. La guerra puede iniciar en tu trabajo con una mala opinión hacia tu jefe. La guerra puede empezar en tu casa haciendo lo indebido, destruyendo. La guerra empieza en nosotros mismos. ¿Qué es la verdad? La verdad no es algo, la verdad es alguien. Alguien que se atreve a seguir la verdad a costa de lo que sea. La verdad es andar en ella y seguir a aquel que te puede llenar de esa verdad. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en oscuridad. El que me sigue no andará en mentiras, sino que tendrá la luz de la vida, y la luz de la vida es la verdad. Amén.
toda acción tiene una consecuencia. Y cuando nosotros somos quien elegimos las acciones, también seremos nosotros los responsables de los resultados que obtengamos. Si hacemos las cosas bien, es muy fácil aplaudirnos, pero no será fácil reconocer que hemos fallado. Eso no lo vamos a publicar. Y sabes, si no lo haces, somos esclavos de eso. Tenemos miedo. No lo hacemos por temor. Nos hemos equivocado y es difícil, ¿verdad?, aceptar eso, y menos frente a otras personas. Diga conmigo, cuanto más libre soy, más feliz seré. Cuanto más libre soy, más responsable seré. Así que el problema de tomar malas decisiones es que nos va a robar la libertad, porque esas son cosas que no vamos a publicar y nos van a esclavizar. Lo que hacemos mal, el pecado, errar al blanco, eso nos esclaviza, nos ata y nos hace sentir muy mal. Ser libre entonces es tener la capacidad de actuar correctamente siguiendo la verdad. ¿Creen ustedes que Jesús no tuvo miedo de ir a la cruz? Sí tuvo. Y lo dice su palabra. Pero tenía un compromiso y una responsabilidad. Quiero que leas conmigo Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entren en tentación, orad que no entréis en tentación, orad para que no tomes malas decisiones. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Diga conmigo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, el Señor Jesús no experimentó miedo, un miedillo de esos que, ay, me da miedo la oscuridad. Agonía. Que oraba más intensamente. Oraba, dice, más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La verdadera libertad me lleva a la responsabilidad de actuar. Pero se levantó de la oración con toda y la agonía, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no tomen malas decisiones. ¿Sabes qué? Hay dos maneras de renunciar a tu responsabilidad y por lo tanto a tu libertad. El Señor Jesús se pudo haber echado para atrás en esos momentos. No tenía miedo, tenía agonía. Pero eso lo iba a esclavizar más. ¿Sabes por qué? Porque toda su vida iba a estar pensando que no había cumplido el propósito para el cual él había venido a la tierra. Hay dos maneras de renunciar a nuestra responsabilidad y por lo tanto no ser libres. Uno, entregando a otros tu responsabilidad. Jesús no le entregó a nadie su responsabilidad. Dos maneras de renunciar a nuestra responsabilidad y por lo tanto a nuestra propia libertad. Uno, entregando a otro tu responsabilidad. Dos, culpar a las circunstancias. Evadimos nuestra responsabilidad. Jesús no nos enseñó eso en su palabra. Tuvo que ir, tuvo que hacerlo. Primer pregunta: ¿creen ustedes que Jesús no tuvo miedo? La segunda: ¿creen ustedes que Jesús estaba todo motivado de ir a la cruz? No. Aquí lo dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús dice eso, hágase tu voluntad,
sabe que en la voluntad del Padre nada se va a corromper. Sabe que en la voluntad del Padre todo va a estar perfecto. Por eso tenemos miedo a esa verdadera libertad, porque sabemos que a Dios no lo vamos a corromper. Porque sabemos que a Dios no lo vamos a hacer cambiar por un capricho nuestro. Porque sabemos que a Dios no lo vamos a hacer cambiar solo porque se nos antojó. No se haga mi voluntad, le dice. Yo quisiera que no pasara. Tu voluntad es temible, pero es la verdadera libertad. Hay momentos en los que nos sentimos en la lona y deseáramos con todo nuestro corazón que el Señor cambiara de decisión. La que habla es testigo de eso. ¿Y sabes qué? No lo he hecho cambiar. Me ha hecho pasar por esos procesos. Y después entiendo que era su voluntad. No puedes dejar que tus emociones determinen lo que vas a hacer. No puedes permitir ser esclavo de tus sentimientos. No te lo puedes permitir. Esa no va a ser una verdadera libertad. No te puedes dejar gobernar por lo que sientes. Dios nos enseña a nosotros que nuestras emociones no deben condicionar nuestras acciones. Lo vimos con Jesús. No necesitas sentirte plenamente bien para poder actuar con responsabilidad. Y me dijo, independientemente, Maggie, de cómo tú te sientas, tienes que hacer esto porque esto es lo correcto. Hágase tu voluntad. Porque al final, eso es lo que va a traer bienestar a nuestras vidas. Actúa correctamente, a pesar de que no tengas ganas. Actúa correctamente a pesar de lo que sientas. Actúa correctamente a pesar del miedo a la responsabilidad que esto conlleve. Actúa correctamente porque tienes un compromiso y eso te va a llevar a la verdadera libertad. ¿Sabes qué? La acción suele ser la mejor manera y a veces la única de cambiar cómo tú te sientes. Te sentías agobiado, te querías levantar, pero una vez que te levantaste, llegaste temprano a tu trabajo, oraste, le diste a Dios lo que es de Dios, te sientes mejor. La acción es la única forma que yo veo y que lo hizo Jesús de sentirte mejor. Ser libre da miedo, porque ser responsable da miedo. Muchas veces tú no eres responsable, aunque sabes lo que tienes que hacer, porque dices, no tengo tiempo. No estoy seguro si eso es lo que quiero. Eso es lo peor. Se debe de estar seguro de hacer algo cuando es correcto. Todavía no estoy preparado. ¿Cuántos han escuchado esas frases? Es la historia de muchos de nosotros. Y nos excusamos en ello, nos justificamos, porque realmente lo que se esconde detrás es el miedo a la responsabilidad que esto conlleva. ¿Qué hizo Jesús ante esta agonía? Número 1, aceptó la realidad. Tenía una responsabilidad. Tenemos responsabilidad como padres. Tenemos responsabilidad como seres humanos. Tenemos responsabilidades como empleados. Tenemos responsabilidades como hijos de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Número 1, aceptó su responsabilidad. Número 2, se fortaleció. Se fortaleció para levantarse y hacer lo correcto, lo que debía de hacer. Se llenó de ese poder. Él eligió. ¿Sabes qué? La responsabilidad es una decisión. Yo decido ser responsable o no. Él eligió. Ante eso, él eligió ser responsable. Y esa luz había venido al mundo para enseñarnos a vivir
en esa verdadera libertad. Primera los Corintios 6:12. Todas las cosas, dijo el apóstol, me son permitidas. Todas me son lícitas, mas no todas ¿qué? Me convienen. Todas las cosas me son permitidas. Si yo quiero hacerlas, puedo hacer lo que me dé mi gana. Mas yo no me dejaré ¿qué? Dominar por ninguna. Dios no nos invita a estar viviendo en automático, a dejarnos llevar de aquí para allá. Ahora debemos permitir de ser dirigido por Él, de ser dirigido por la verdad. Si no permites ser dirigido por Él, vas a ser dirigido por alguien más. Cuando uno es llevado de aquí para allá, por comentarios, por lo que tú quieras, uno no es señor de sí mismo. Y aquí Pablo está diciendo, yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Yo soy señor de mí mismo. Tengo dominio propio. El Señor nos está invitando a ser dirigidos por Él, pero también te está invitando a que tú sepas gobernar tu vida. Ser libre, entonces, significa ser señor de uno mismo. Yo no voy a hacer lo que dice aquel nada más porque me está diciendo que lo haga. Ser libre significa ser señor de uno mismo. Ser libre significa ser sujeto y no objeto. Termino con esto. Ser libre es moverse por razones y propósitos conscientes. Jesús lo hizo. Él se levantó porque había una razón y había un propósito y nunca se le olvidó. Estaba consciente de ellos. ¿Sabes? Las guerras, dice en la palabra de Dios, que se levantan en los corazones. Las cosas malas, dice que se maquinan en los corazones. ¿En qué momento a padres se les olvidó que tenían una responsabilidad de ser padres? Abandonando sus hijos, gastando su dinero en lo que no debían. ¿En qué momento? En algún momento hicimos algo malo nosotros. Vale la pena decir que hoy día tú tienes la oportunidad de ser dirigido por Él, de ser dirigido por la verdad, y yo te aseguro que las cosas van a cambiar. Jesús no lo movió nada, porque había un propósito y una razón por la cual Él había venido a la tierra, y por eso Él se movió. Muévete así tú también. Muévete por razones y propósitos. Hay una razón que tú seas papá, hay una razón que tú seas siervo de Dios, hay una razón que tú seas un empleado en el lugar donde estás, hay una razón y un propósito, y tú sabes que eres luz. Señores, es el camino para entender la verdadera libertad. Mentimos cuando no tenemos a Dios y decimos que somos libres. Hay muchas cosas, de las más grandes decisiones que existen en la vida, que no nos vienen dadas por nosotros mismos, por la condición humana. ¿Cómo qué? Morir. Tú no elegiste nacer, ni dónde nacer, ni con quién nacer. Tú no escogiste tu familia. Eso viene dada. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la libertad no es un atributo individual. Aquel que dice soy libre y voy a hacer lo que quiero, pero afecta a los demás, no es verdaderamente libre, porque está afectando la libertad de otros, la paz de otros. La libertad no es un atributo individual. Depende totalmente de tomar la decisión de acercarme, de vivir siendo una sola persona, con aquel que realmente puede impartirme a mi libertad. Eso es libertad. ¿Por qué me voy a llenar de aquello o de aquel que no me imparte libertad, sino que me esclaviza más? Entonces, esa no es verdadera libertad, sino que la libertad depende de elegir, de hacerme uno con aquella persona que puede impartirme a mí verdadera libertad. Y ese es el problema del mundo, que no quiere sujetarse a nada, quiere elegir según sea su condición. Y el único que puede traer verdaderamente libertad al ser humano es aquel que puede impartirla, y es Jesús. Porque su palabra no se corrompe,
porque su palabra es inmutable, no cambia y no va a cambiar solo por los caprichos de otra persona, sino que siempre va a actuar con rectitud, con verdad, con bien. Lea conmigo Salmo 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tu estatuto, y andaré en libertad. 45. Porque busqué tus mandamientos.